En mi vida anterior, cuando la luz de luna blanca de Isen, Rachel Lynn, apareció en la puerta de nuestra casa con su barriga de embarazada, aún así insistí en no divorciarme de él. Más tarde, unos prestamistas que venían a cobrarle una deuda la empujaron accidentalmente por las escaleras. Se perdieron 2 vidas. Desde entonces, Isen me odió. No solo me engañó y mantuvo una amante, sino que incluso se alió con el hermano de Rachel, que sufría episodios maníacos, y me mató. Antes de abandonarme, me miró con asco y dijo, le debes una vida a Rachel. Ya es hora de que se la devuelvas. Muy bien, debía de estar ciega. Tras renacer, firmé el acuerdo de divorcio sin dudar. Dejé atrás todo complejo de salvadora y empecé a burlarme del destino. Si Isen quería ser el perrito fiel de Rachel, yo le dejaría seguir hasta el final. Lisa, fuimos compañeras de clase. Te lo suplico, por favor, ten piedad de mi hijo y de mí, lloró Rachel, con la cara empapada en lágrimas, pareciendo una flor desdichada bajo la lluvia. Me agarró la mano con fuerza y, a pesar de estar embarazada de 8 meses, parecía a punto de arrodillarse. Su uña arañó el dorso de mi mano, provocándome un escozor repentino que me hizo reaccionar. Instintivamente, me toqué el cuello. No había sangre. Inhalé profundamente y solté el aire poco a poco. Respiraba con normalidad. Todo parecía estar bien. De verdad había renacido. Con solo una mirada a la escena frente a mí, lo reconocí al instante. Era exactamente 2 años atrás, en el momento en que Rachel ya no pudo contenerse más y se presentó en nuestra casa para obligarme a irme. El corazón me dio un vuelco. No pude evitar dar gracias al cielo en silencio. Había sido muy generoso conmigo. Mientras dudaba unos segundos, mi suegra ya había corrido a ayudar a Rachel antes de que pudiera arrodillarse, con los ojos entrecerrados y el rostro lleno de odio amargo. Me miró con desprecio y dijo, «Qué cruel eres, hacer que una embarazada se arrodille ante ti. Te lo advierto, vas a divorciarte, quieras o no». Rachel siempre debió ser mi nuera, pero yo ya le había arrebatado el acuerdo de divorcio a Isen. Los 3 me miraban nerviosos, temiendo que lo rompiera como en mi vida anterior. Entonces acababa de enterarme de que estaba embarazada. Iba a compartir esa alegría con ellos. Imaginad cómo me sentí, furiosa, herida y sin querer rendirme. ¿Por qué debía hacerlo? ¿Por qué tenía que apartarme en cuanto Rachel reaparecía? Llevábamos 3 años casados. Estuve al lado de Isen en las buenas y en las malas, comiendo fideos baratos, durmiendo en un sótano, ayudándole a construirlo todo desde cero. Yo fui quien se quedó. Y aún así, porque el matrimonio de Rachel fracasó, porque se casó con un ludópata, la que tenía que pagar el precio era yo. Y Isen no tardó en recoger los pedazos de su desastre. Vale, esta vez os daré el gusto. Isen se apresuró a decir, Lisa, por favor, no te alteres. Dividámonos en buenos términos. Pero ni siquiera acabó la frase, ya había firmado mi nombre. Se lo había imaginado todo mal. Reencarnada. Estaba decidida a alejarme de él lo antes posible, antes de que encontrara otra manera de culparme por la futura muerte de Rachel. Solo pensarlo me revolvía el estómago. Cuando le entregué su copia del acuerdo, se quedó tan desconcertado que ni siquiera la sostuvo bien. No esperaba que fuera tan firme. Sabía cuánto lo había querido. Antes incluso había intentado engañarme para que firmara. Me dijo que la economía iba mal, que la empresa perdía dinero cada año y que tenía muchas deudas que no podía pagar. Me aseguró que, si nos divorciábamos, me daría la casa, el coche y todos los ahorros para protegerme. Lástima que ya lo había visto todo claro. Hacía tiempo que me había dado cuenta de lo que pasaba entre él y Rachel. En cuanto ella lloraba, él salía corriendo a pagar las deudas de juego de su marido. Si no quería ser un hombre de verdad y prefería ser su sirviente patético, pues muy bien. Yo le dejaría entregarse por completo. Al ver sus caras atónitas y mudas, esbocé una sonrisa sarcástica. Lo siento, pero esta es mi casa, no un vertedero. ¿Podéis iros ya? Ah, cierto. Casi olvido lo del embarazo.
Saqué el informe de mi revisión prenatal del bolso y lo levanté para enseñárselo. Me haré cargo yo sola. Ninguno de vosotros es digno de ser el padre ni la abuela de este niño. Por el hijo que nunca llegó a nacer en mi vida pasada, sentía cierta culpa. Pero también sabía que no podía quedarme con este bebé. Solo cortándolo todo de raíz podría ser verdaderamente libre. Un atisbo de duda cruzó el rostro de mi suegra, pero enseguida lo borró. Acarició la barriga de Rachel con indiferencia y dijo, ese niño no nos importa. Era para reírse. En serio creía que el bebé de Rachel era de Ethan. Y como Rachel era la hija de su mejor amiga, siempre la había considerado la nuera legítima. Cuando Rachel se casó con otro, lo lamentó durante mucho tiempo. A mí, en cambio, nunca me aceptó, siempre me criticó, me despreció y jamás me trató con amabilidad. Ethan miró el informe prenatal en mi mano, y pareció recuperar algo de confianza. Con un bufido frío, dijo, ahórratelo. No creas que vas a atarme con un bebé. Haz lo que quieras. Me da igual. Nunca dejaré a Rachel. La amo. Mientras lo decía, rodeó con el brazo los hombros de Rachel. Ella se acurrucó en su pecho como un pajarito frágil, cómoda en su abrazo, y parecían la pareja perfecta. Por supuesto, tenía que ser él, el tipo de hombre capaz de abandonar a su propio hijo por jugar a ser padre del hijo de otra. Incluso en mi vida anterior me pareció extraño. ¿Cómo pude perder al bebé sin razón aparente? En aquel momento, Rachel acababa de morir. Ethan sonrió al enterarse de que había perdido al bebé. Dijo que era karma. No fue hasta mucho después que descubrí la verdad. Él había adulterado el tónico herbal que bebía. Ni un tigre haría daño a sus propios cachorros, pero él hizo algo peor que una bestia. Clavé los ojos en la barriga de Rachel, aplaudiendo lentamente con una sonrisa sarcástica. Vaya, qué amor tan desbordante. Realmente admirable. El rostro de Rachel cambió al instante, y la madre de Ethan, Cerry, se quedó desconcertada. Aunque nunca le caí bien, sabía que yo no era de inventar cosas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, ahora con sospechas. Al fin y al cabo, era un asunto de la sangre de la familia Chen. No podía tomárselo a la ligera. Empezó a pensar que algo no cuadraba. Ethan nunca había admitido nada directamente. Todo eran suposiciones suyas. Antes de que pudiera responder, Ethan se asustó y le agarró el brazo a su madre. No la escuches. Solo quiere provocar problemas. Vámonos ya. Cuando por fin la puerta se cerró tras ellos, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Por fin podía relajarme del todo. Todos los recuerdos de mi vida pasada me invadieron. Los tres habíamos sido compañeros de universidad, pero casi no habíamos tratado entonces. Tras graduarnos, Ethan y yo empezamos las prácticas en la misma empresa. Fue allí donde empezamos a conocernos. Al final, me cortejó abiertamente y acabamos juntos de forma natural. Después de casarnos, dejamos la empresa para montar nuestro propio negocio. Un día, por casualidad, abrí su portátil y encontré un álbum de fotos oculto, lleno de imágenes de Rachel Lynn. Fue entonces cuando por fin la recordé. Ethan me confesó que en su día le había gustado Rachel, pero que ahora estaba enamorado de mí. Además, Rachel ya estaba casada. En ese momento no le di mayor importancia, pero cuando mencionó que ella estaba casada, vi en sus ojos un destello fugaz de arrepentimiento. Habíamos creado una empresa de logística y, a medida que fue creciendo y estabilizándose, Ethan me pidió que me apartara del negocio y me centrara en quedarme embarazada. Pero en menos de 6 meses, ya estaba en contacto constante con Rachel, ayudándola económicamente y dándole apoyo emocional, lo cual ya era bastante grave. Lo peor fue que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso forzarme a divorciarme, solo para rescatarla de su vida miserable. Rachel se había casado con un jugador compulsivo y ahora estaba enterrada en deudas, perseguida y acosada por prestamistas. Ethan y Rachel ya tenían un plan. Si Ethan pagaba toda la deuda con los usureros, el marido de Rachel aceptaría el divorcio y se le entregaría a Ethan. Todo era una locura.
en mi vida pasada, me negué a participar en ello. Apenas 2 semanas después, Rachel fue empujada por unos cobradores de deudas por las escaleras y murió junto con su hijo no nacido. 2 vidas perdidas. Ethan me odió con todo su ser. No pasó mucho tiempo antes de que me engañara con la nueva secretaria de nuestra empresa. Incluso le alquiló un apartamento justo al lado del mío solo para molestarme. Y, al final, llegó tan lejos como para hacer que su hermano que padecía episodios maníacos se colara en mi casa con un cuchillo de cocina y me apuñalara una y otra vez hasta matarme. Incluso ahora, al tocarme el cuello largo y pálido, todavía podía sentir el dolor agudo de aquella noche. Aún recordaba la sensación asfixiante cuando me cortó la tráquea. No podía emitir sonido alguno. Yacía en el suelo, con los ojos inyectados en sangre, mirando el rostro de Ethan. Y en ese instante, comprendí que jamás había conocido de verdad al hombre con el que me había casado. Me había jurado que lo que sentía por Rachel era cosa del pasado. Me había dicho que yo era a quien amaba. Pero justo antes de abandonarme, me miró fijamente a los ojos y dijo, «Le debes una vida a Rachel. Es hora de devolvérsela». ¿Perdona? Debía de estar ciega. Ahora, tumbada en la cama con 1000 pensamientos en la cabeza, sabía que esta vez les había hecho un favor. Les había dado lo que querían. Pero no podía evitar preguntarme, ¿moriría Rachel otra vez? ¿Volvería a aparecer esa secretaria? Por supuesto, lo que más importaba ahora era yo. No tenía ninguna intención de volver a morir joven. Así que busqué un abogado y le entregué todo, la división de bienes, los trámites legales. Que ellos se quedaran con su drama. Yo tenía una nueva vida que proteger. La mía. Me compré un billete de avión y me fui de viaje. En mi vida anterior apenas tuve un solo día feliz. Me quedé huérfana muy joven, me crié en un orfanato, conseguí entrar en la universidad y me construí una vida desde cero. Después de casarme, sufrí aún más al levantar el negocio junto a Ethan. Cuando me convertí en ama de casa a tiempo completo, no fue más fácil, tenía que cocinar, limpiar, cuidar de mi marido, aguantar a una suegra insoportable y soportar la presión constante por quedarme embarazada. Esta vez, estaba decidida a vivir para mí. El verdadero romance empieza por quererse a una misma. No volví hasta el día en que se finalizó oficialmente el divorcio. Regresé radiante. Era un buen día para mí. Llevaba un vestido nuevo, el pelo arreglado y maquillaje. Ethan ni siquiera pudo ocultar su sorpresa al verme. Rachel frunció el ceño, molesta, y le pellizcó el brazo en secreto antes de que él volviera en sí. ¿Por qué llegas tan tarde? Date prisa, tenemos que ir a la cita del embarazo, dijo con impaciencia. Sentí una rabia silenciosa arder en mi pecho. Le conocía demasiado bien. Estaba enfadado conmigo. En su mente, ¿cómo podía estar tan tranquila y despreocupada con nuestro divorcio? Según él, yo debería estar en casa llorando, con los ojos hinchados y la cara demacrada. Era un hombre con un ego frágil y durante años caminé de puntillas a su alrededor, pero esta vez no. No le di ese gusto. Los papeles del divorcio se firmaron rápidamente. Al salir, Ethan se detuvo de golpe y me agarró del brazo. Cuando nazca el bebé, pagaré la manutención, dijo. Pero no esperes nada más de mí. Nunca volveré a dejar a Rachel. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se me fueron hacia atrás. Solté un bufido y me di la vuelta para marcharme sin decir una palabra. ¿Qué cara tenía ese hombre? ¿De verdad pensaba que estaba mintiendo sobre terminar con el embarazo? Simplemente no lo había hecho todavía. ¿De dónde sacaba esa seguridad? Pensaba que no podía dejarle ir, que daría a luz solo para ser una madre soltera luchando y suspirando por él el resto de mi vida. Quizá había leído demasiadas novelas románticas melodramáticas. Al final del día, no era más que un patético. Cuando le amé con todo mi ser, usó ese amor para herirme una y otra vez. Pero en cuanto dejé de amarle, no supo qué hacer. Antes de salir del juzgado, pasé por el baño y vi a Rachel en un rincón, dándose un apasionado beso con un hombre. Ese hombre no era otro que su exmarido, Robert Lynn.
¿es marido? Ah, cierto. Ya estaban oficialmente divorciados. Vaya, sí que sabían jugar. Todo ese tiempo, Ethan pensó que era el salvador de Rachel. Pero resulta que solo era una pieza más en su juego. Recordé haber oído en una reunión de antiguos alumnos en mi vida pasada que Rachel siempre había considerado a Ethan como su plan B. Claramente, eso no había cambiado. Aún así, Ethan seguía tan orgulloso, creyendo que había ganado. Rachel me vio, y un destello de culpa cruzó por sus ojos, pero enseguida recuperó la compostura. ¿A quién crees que le va a creer Ethan? ¿A mí o a ti?, me preguntó, arrogante y desafiante, creyendo que iba a correr a contarle todo. ¿Acaso parezco tener tiempo para eso? Ni siquiera me molesté en contestar. Pasé de largo. Todos estaban llenos de sí mismos. En los días siguientes terminamos de dividir los bienes. Según el acuerdo de divorcio, me quedé con la casa, el coche y los ahorros. La empresa fue para Ethan. No era una gran compañía de logística. Solo habíamos logrado eso en los últimos años. Aún así, Rachel lo consideró suficientemente valioso como para aferrarse a ello. Se rumoreaba que, en cuanto Ethan obtuvo la propiedad total del negocio, corrió a hipotecarlo en el banco. Usó el dinero del préstamo para pagar las deudas con altos intereses del exmarido de Rachel. Al día siguiente, publicaron una foto de su certificado de matrimonio en las redes. Ethan sonreía de oreja a oreja en la imagen, como un hombre que por fin se había casado con el amor de su vida. Una semana después, fui al hospital para el procedimiento. Tras recuperarme, planeaba montar una nueva empresa con los fondos que tenía. No iba a desperdiciar la experiencia ni los contactos que había acumulado durante los años. Y como el destino es caprichoso, al pasar por la zona de maternidad, una enfermera salió con un recién nacido en brazos. Familia de Rachel Lynn, llamó. Ethan y Serry corrieron de inmediato diciendo, «Estamos aquí». La enfermera comenzó a explicar los detalles del parto, y fue entonces cuando supe que Rachel se había puesto de parto antes de tiempo. Haciendo cálculos, me di cuenta de que era exactamente el mismo día en que murió en mi vida anterior. Pero esta vez no. Esta vez había sobrevivido y dado a luz a un niño. Sin embargo, debido a una hemorragia grave, tuvieron que extirparle el útero. Serry, ahora una orgullosa abuela, rebosaba de alegría, sonriendo tan ampliamente que apenas se le veían los ojos. A nadie le importó si Rachel vivía o moría. Ethan se adelantó, ansioso por coger al bebé, pero Robert Lynn apareció de repente y se le adelantó. «Soy el padre del bebé», declaró Robert. «Me toca sostenerlo primero». En cuanto Robert le quitó el bebé, Serry se quedó paralizada, completamente atónita al mirar los brazos vacíos de Ethan. Volví a sentir vergüenza ajena. Tras un largo silencio, por fin reaccionó y agarró a Ethan del brazo. «Dime la verdad. ¿De quién es realmente este bebé?», exigió. El drama que se desarrollaba justo frente a la sala de partos llamó la atención de todos. Rápidamente se formó una multitud, observando el chisme en directo. El rostro de Ethan se torció de vergüenza. Nunca se había sentido tan humillado. Llevó a su madre aparte y le susurró, «Para allá, ¿vale? El bebé de Rachel es mío». Apenas había terminado la frase cuando Serry le dio una bofetada tremenda. Su mano temblaba. «¿Cómo te atreves a mentirme? ¿De verdad quieres criar al hijo de otro? ¿Quieres matarme de un disgusto?» Ethan no se atrevió a decir ni una palabra. Mientras tanto, el sonido de Robert calmando al bebé resonaba por el pasillo, empujando a Ethan al borde del colapso. Finalmente, perdió el control y se lanzó a golpear a Robert directamente en la cara. «¿Qué coño haces aquí? Devuélveme al bebé. No tiene nada que ver contigo». Pero Robert no se echó atrás. «¿Y tú quién coño eres?» «Yo soy el padre biológico». Los dos se enzarzaron en una pelea a puñetazos. Serry empezó a gritar presa del pánico. Los curiosos se dispersaron, unos corriendo, otros gritando. Fue un caos. Yo, sin embargo, había perdido todo el interés.
Era solo otra farsa absurda. Aquella noche, justo cuando estaba a punto de dormirme, recibí un mensaje de Serry. Lisa, ¿ya estás dormida? ¿Cómo te sientes? ¿Has ido al médico? ¿El bebé está bien? Ese día estaba demasiado alterada. Quiero disculparme. No me lo tengas en cuenta. Ahora estás embarazada. Tienes que cuidarte. Si necesitas algo, solo dímelo. Pase lo que pase entre tú y Isen, asumiremos toda la responsabilidad por el bebé. La familia Chen no se echará atrás. Me llegaron mensaje tras mensaje. Incluso me envió un sobre rojo para suplementos nutricionales. Ahora se acordaba de que yo estaba embarazada. ¿No fue ella quien dijo que a la familia Chen no le importaba? Le hice una foto al informe quirúrgico completado y se lo mandé. Demasiado tarde, respondí. Luego la bloqueé y la borré de inmediato. Me sentí al instante liberada. Casi podía imaginarme sus gritos de rabia ante el teléfono. El nieto por el que estaba tan obsesionada resultó no ser hijo de su hijo, y su preciada nuera había perdido la capacidad de tener hijos en cuanto cruzó la puerta. Derrota doble. Mi cuerpo se recuperó rápido. Unos días después, empecé a preparar mi nueva empresa. Gracias a mi experiencia, el trabajo inicial fue fluido. En menos de 2 semanas, ya tenía todos los trámites hechos. Ahora solo me faltaban los clientes, y eso sí que era complicado. Yo siempre había llevado las relaciones con los clientes en nuestra antigua empresa. Técnicamente, ahora eran clientes de Isen, pero los clientes no eran propiedad matrimonial. Quien lograra ganárselos, se los quedaba con todas las de la ley. Robar clientes de otros podía ser moralmente cuestionable, pero robárselos a Isen no me generaba ni un ápice de culpa. Aún así, no podía ir por ahí pregonando mi divorcio como si fuera un trofeo. Vale, yo era la víctima, pero si hacía demasiado ruido, acabarían riéndose de mí a mis espaldas. El impacto sería mucho menor que si la verdad salía sola. Entonces, de forma inesperada, Serry apareció en mi nueva empresa. Pensé que venía a armar bronca por el bebé, pero para mi sorpresa, traía una cesta de regalo lujosa y una sonrisa de oreja a oreja. Lisa, me llamó con dulzura, como si siempre hubiéramos sido íntimas. Me dio escalofríos. Es sopa de nido de pájaro premium que un amigo me trajo del extranjero. Es para tu salud. Me quedé congelada unos segundos. ¿Era esta realmente la misma Serry? ¿Cuándo había sido tan amable conmigo? Al verme callada, siguió hablando, no estés enfadada conmigo. He ido varias veces a tu casa, pero no había nadie. Luego me enteré de que la vendiste y abriste un negocio nuevo. No se equivocaba. Había vendido la casa que obtuve en el divorcio para financiar la empresa. Como el dinero escaseaba, ahora vivía alquilada cerca de la oficina, pero su actitud me puso en alerta total. Algo no cuadraba, y no pensaba aceptar nada de ella. Le pregunté sin rodeos, ¿no te acaba de dar un nieto becho? ¿Por qué no estás en casa cuidándole? ¿Qué haces aquí conmigo? Al mencionar eso, la cara de Serry se torció como si se hubiera tragado una montaña de mierda. De inmediato empezó a maldecir a Becho, llamándola sinvergüenza por atreverse a engañar a su hijo y hacerle pasar el hijo de otro como sangre de la familia Chen. Me agarró la mano, disculpándose por todo el daño que me había hecho en el pasado. Dijo que lo lamentaba profundamente, que si hubiera sabido cómo acabaría todo, jamás habría permitido que Isen se divorciara de mí. Lisa, cariño, dijo con una falsa sinceridad, aún sientes algo por Isen, ¿verdad? Cuando te recuperes, quizá puedas darle otro hijo. Te lo pido como madre. Después de dar 1000 rodeos, por fin reveló su verdadera intención. Quería que le diera otro nieto a la familia Chen. Increíble. ¿Cómo se atrevía siquiera a decirme eso a la cara? Estuve a punto de soltarle una sarta de insultos y echarla de inmediato. Pero justo entonces, vi a Isen pasar con varios hombres trajeados, saludándolos con cortesía. No había duda, eran sus clientes. Reconocí a un par de inmediato. Eso era.
Mi nueva empresa estaba justo al lado de la de Eisen. Había pasado 3 años conociendo ese distrito. Lo conocía como la palma de mi mano. Era el mejor lugar que podía haber elegido. Y ahora, como si el destino lo hubiera planeado así, la oportunidad estaba justo frente a mí. Dios realmente me estaba cuidando. De inmediato aparté la mano de Cerri, levanté la voz y grité: «Esto es demasiado. ¿Cómo podéis tratarme así? Durante 3 años de matrimonio, os traté como a mi propia familia. Nunca hice nada malo a Eisen ni a esta familia». Mi voz temblaba de emoción mientras señalaba a Cerri con expresión de dolor. «¿Y cómo me lo devolvisteis? Me mentisteis, os unisteis a otra mujer para obligarme a divorciarme. Estaba embarazada en ese momento. Era sangre de la familia Chen. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» Sí, dicen que los trapos sucios no se lavan en público, pero yo no fui quien hizo algo vergonzoso. Entonces, ¿por qué debería quedarme callada? Mira a dónde me llevó el silencio en mi vida pasada, a la miseria. Esta vez prefería hacerlo estallar todo y que todos vieran qué clase de personas eran en realidad. A ver quién acababa avergonzado. Me agaché, fingiendo romper a llorar. Mientras los pasos de Eisen se acercaban, una Cerri nerviosa se inclinó para consolarme. Aparté su mano de un manotazo. «No me toques», sollozaba. «Fuisteis vosotros los que me obligasteis a divorciarme. ¿No decíais que Rachel era vuestra nuera ideal? Pues id a buscarla. ¿Y ahora queréis que tenga otro hijo para vuestra familia? ¿Qué os pensáis que soy, una máquina de hacer bebés? Es inhumano». Me di la vuelta y corrí a mi despacho, con lágrimas corriendo por mi rostro, aunque por dentro apenas podía contener la risa. Acababa de soltar todos los trapos sucios de Eisen delante de sus clientes. A ver cómo se las arreglaba ahora. No fui muy lejos, me escondí detrás de la puerta principal y miré. Eisen agarró a Cerri, su cara llena de rabia y frustración. «Mamá, ¿pero qué demonios haces? ¿Puedes dejar de empeorar las cosas?» Cerri, ya encendida, estalló cuando él le gritó. «¿Y para quién crees que hago todo esto? ¿En serio quieres pasarte la vida criando al hijo de otro? ¿Dejar que se extinga la familia Chen? Dijiste que Lisa tendría al bebé, ¿dónde está ahora? Desaparecido. Ese era mi verdadero nieto y ahora también se ha ido». «Mamá, por favor», suplicó Eisen. «¿Podemos hablar de esto en casa?» Ya prácticamente rogaba. Que su propia madre lo dejara en evidencia delante de extraños lo había dejado por los suelos. Sus clientes se miraban incómodos, moviéndose de un pie a otro. Uno rompió finalmente el silencio. «Señor Chen, creo que vamos a cancelar este trato. Adiós». Los demás asintieron y le siguieron, despidiéndose de Court antes de marcharse. Eisen intentó alcanzarlos, pero Cerri no dejaba de tirar de su brazo, sin soltarlo. «No me importa lo que digas. Si no tengo un nieto, no descansaré en paz. Me lo debes. Me debes un nieto. ¿Me oyes?» Todo lo que acababa de hacer me había dejado sin energías, pero valió totalmente la pena. Estaba encantada con el resultado, sobre todo al ver la cara de Eisen llena de pánico y desesperación. No pude evitar soltar una risita. En nuestra vida pasada, se lo puse demasiado fácil. Con razón nunca valoró lo que sacrifiqué por él. Que sufran esta vez. Ya no pensaba cargar con ese peso. El círculo empresarial de esta ciudad no era tan grande. Pronto se corrió la voz de que yo, la esposa que había luchado y sufrido junto a Eisen, había sido descartada sin piedad. Cualquiera con un mínimo de sentido común no querría trabajar con alguien que abandona así a su mujer. Si era capaz de desechar a su propia esposa, ¿qué lealtad tendría con sus socios? El carácter de Eisen empezó a ser cuestionado abiertamente. En los días siguientes, los clientes empezaron a pasarse uno tras otro a mi empresa. Todos esos años de esfuerzo no habían sido en vano. De hecho, mis capacidades superaban las suyas, y los clientes lo notaban. Por supuesto, parte de la decisión también venía de la simpatía.
no lo niego. Pero, fuera como fuera, mi nueva empresa despegó rápidamente. Y para colmo, cuando Rachel terminó su recuperación posparto, se incorporó a la empresa de Eisen como directiva. Tal vez quiso aplicar eso de que escoba nueva barre bien. Porque nada más llegar, despidió a un montón de empleados veteranos. Yo los contraté encantada. Fueron como refuerzos, y mi empresa se volvió más fuerte que nunca. Esa tarde acababa de despedir a un cliente, un antiguo compañero de instituto llamado Alex Shu. Quiso invertir en nuestro negocio el año pasado, pero Eisen lo rechazó diciendo que tenía segundas intenciones. ¡Qué broma! Después de trabajar con él unos días, vi claramente que Alex era directo, profesional y lleno de ideas frescas. Eisen simplemente proyectaba sus propias inseguridades. Hablando del diablo, Eisen apareció detrás justo cuando me di la vuelta. Me sobresalté. Antes de poder decir nada, se abalanzó, me agarró del brazo y soltó. ¿Así es como haces negocios? ¿Vistiéndote así para seducir hombres? ¿No tienes vergüenza? Solté su brazo y lo miré como si estuviera loco. ¿Pero qué demonios dices? Lo que yo haga no es asunto tuyo. Tú puedes ir tras tu amor verdadero, ¿y yo tengo que quedarme pura e intacta? ¿Sigues atrapado en alguna dinastía antigua? Eres como un vestigio de un imperio caído que se niega a desaparecer, añadí con tono afilado. Eso le dio justo donde dolía. Su cara se torció entre vergüenza y algo más. Rabia, sí, pero también confusión. Duda, tal vez. Quizás se preguntaba si de verdad ya no lo amaba o si solo fingía para recuperarlo. Esa falsa seguridad suya era algo que yo misma había alimentado durante años. Y al final, se convirtió en la cuchilla que usó para herirme. Se quedó callado un momento, intentando fingir que dejaba pasar el tema. Su expresión se suavizó, como si me estuviera haciendo un favor al no insistir. Luego dijo, ¿no te dije que mi madre está en el hospital? Eso era cierto. Me lo había mandado por mensaje. Serry había caído enferma nada más llegar a casa ese día. Su hipertensión y problema cardíaco se agravaron después del arrebato de Eisen, y la cosa se puso seria. ¿Y eso qué demonios tiene que ver conmigo? Resoplé, dándome la vuelta mientras murmuraba. ¡Qué lunático! Eisen me siguió. No te vayas. ¿Mi madre está en el hospital, y ni siquiera vas a visitarla? Solté una carcajada. ¿Te estás oyendo? Tan buen hijo eres, ¿eh? Tu madre está en el hospital, y en vez de cuidarla tú o tu mujer, ¿quieres que lo haga yo, tu exmujer? ¿Escuchas lo ridículo que suena eso? Mientras hablaba, le di un leve puntapié en la espinilla para mantenerlo alejado. Tú solías hacer esas cosas, murmuró como un niño regañado. Rachel no sabe cómo. Se detuvo a mitad de frase. Yo lo continué sin dudar. O sea que se suponía que yo debía seguir arrastrándome por ti, cuidando de tu madre como una sirvienta, solo porque tú creías que así podría recuperarte. ¿De verdad pensabas eso? Estás lleno de ti mismo. Eisen se quedó paralizado. Las palabras que quería decir se le atragantaron como si hubiera tragado aceite picante. Me reí, clara y ligera. Un hombre sin dignidad es como una col podrida. Deja de darme asco. Lárgate. Las venas de las sienes de Eisen se marcaron, su cara se puso roja de rabia. Su mano temblaba mientras me señalaba. Tú. Te vas a arrepentir de esto. Y se marchó furioso. Ojalá esta vez le quedara claro, ya no lo amaba. Ni un poquito. Lo odiaba. Estaba completamente asqueada de él. Tal vez ahora dejaría de humillarse, de aparecer para soltar tonterías y comportarse como un niño pequeño con rabietas. Porque, sinceramente, a estas alturas ya ni siquiera parecía un adulto funcional. Durante un tiempo después de eso, apenas vi a Eisen. Una tarde, al salir del trabajo, iba caminando detrás de algunas empleadas de su empresa y escuché cómo hablaban entre ellas. Al parecer, él pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital cuidando de su madre. Una de ellas dijo que, en el fondo,
el señor Chen se lo había buscado. Cuando su exmujer estaba, no tenía que preocuparse por nada. Shu, baja la voz, advirtió otra con nerviosismo, mirando a su alrededor. Si ese nuevo supervisor nos oye, mañana mismo estamos fuera. Pero otra se burló con desdén. ¿Y qué? Estoy pensando en cambiarme al departamento del señor Chin. Isen no tiene ni idea de lo que hace. Se pasa el día encerrado en su despacho con esa nueva gerente, Rachel, y nadie sabe lo que hacen ahí dentro. Exacto, intervino otra. Pasé por su oficina el otro día. Era mediodía, pero puertas y ventanas estaban cerradas a cal y canto. El corazón me dio un vuelco. Podría ser. Un segundo después vi a Rachel salir del edificio, y justo detrás de ella venía ni más ni menos que Robert Lin, su exmarido. Increíble. Ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Qué descaro el de esa mujer, manteniendo a su amante justo delante de las narices de Isen. ¿Cómo era ese dicho? Cuando alguien ha sido mimado durante demasiado tiempo, de verdad llega a creerse intocable. Sí, justo eso era lo que parecía. Aún así, no era asunto mío. Bastante tenía yo con mantener mi propia empresa a flote. El tiempo voló y pasaron otras 2 semanas como si nada. Una tarde, estaba en mi despacho revisando informes cuando de repente escuché una voz familiar gritando desde abajo. «Sigues dándole dinero. Eso ya es bastante grave, pero ahora lo metes en la empresa». ¿Tienes idea del desastre que ha causado esta vez? Era Isen. Me asomé por la ventana y lo vi ahí plantado, con un traje arrugado, el pelo hecho un desastre y una barba descuidada que no veía una cuchilla desde hacía días. Parecía no haber dormido ni cambiado de ropa. Le estaba gritando a Rachel. No pude evitar sonreír con sorna. Ni siquiera tenía el valor de entrar en su propio edificio. Supongo que por eso estaba ventilando todo aquello en público. Rachel rompió a llorar al instante, como si alguien hubiera apretado un interruptor. No pensé que fuera a ser tan irresponsable. Solo creía que si tenía un trabajo estable, no volvería a jugar. Ya sabía de qué estaban hablando. Robert Lin era responsable de un envío importante y se le olvidó por completo enviarlo. El cliente había mandado a alguien a comprobarlo justo el día anterior, y Robert tuvo la desfachatez de insultarlos. El pedido tenía un contrato firmado, a la vista de todos. Ahora, la empresa de Isen se enfrentaba a penalizaciones por incumplimiento. Ese hombre era un desastre andante. Isen estaba a punto de estallar. ¿Hasta cuándo vas a seguir sacándolo de apuros? ¿Sabes siquiera con quién se supone que tienes que vivir tu vida? He hecho todo por ti. Dijiste que no sabías hacer las tareas del hogar, así que las hice yo. Dijiste que no sabías cuidar de nadie, y también lo hice yo. He estado yendo y viniendo entre el hospital y casa. Me he convertido en un puñetero desastre. Todas esas son cosas que deberías estar haciendo tú como mi esposa. Vaya, así que en cuanto un hombre tiene que hacer tareas del hogar, de repente descubre que sabe quejarse. Rachel lloraba desconsoladamente, con la voz entrecortada mientras decía, pero sigues siendo el padre biológico de mi hijo. Antes de casarnos, dijiste que harías cualquier cosa por estar conmigo, incluso morir. Y ahí estaba, el clásico efecto de luz de luna blanca. Sus palabras suaves y delicadas disolvieron al instante la furia de Isen. Su rostro se relajó. No es que no te quieran, murmuró ella. Es solo que estás empezando a arrepentirte, ¿verdad? Has vuelto a pensar en tu virtuosa exesposa, ¿no es así? Sé que no puedo compararme con ella. Viéndola actuar como una pobre damisela, no pude evitar preguntarme, ¿cómo podía Isen resistirse? Y claro, no pudo. La abrazó de inmediato, susurrándole dulzuras como si hubiera olvidado por completo por qué estaba enfadado. Ninguno de los dos se dio cuenta de que yo los observaba desde la ventana de arriba, con cara de póker. Adelante, enamoraos todo lo que queráis. ¿Pero tenéis que mencionarme cada maldita vez? ¡Qué pesadez! Si no fuera una persona tan civilizada y educada, habría escupido por la ventana por puro instinto. Poco después, Rachel tuvo que dimitir de su cargo.
Oficialmente, fue para recuperar la confianza del resto del equipo directivo, pero Robert Lynn se quedó. Eason lo degradó y lo envió al almacén. Estaba intentando separarlos. Quería evitar que Rachel y Robert siguieran teniendo contacto. Eso me lo dijo todo. Eason sabía perfectamente cuál era su lugar en el corazón de Rachel. Simplemente no quería aceptarlo. Igual que en nuestra vida pasada, cuando intentó engañarme para que firmara el acuerdo de divorcio. Cuando lo pillé, le dejé las cosas bien claras. Rachel solo te quiere por tu dinero, ¿y qué me respondió entonces? Dijo, aunque quiera mi vida, se la daría de buen grado. Pero viéndolo ahora, ya no parece tan dispuesto. Ese es el problema con los hombres, en plena efusión, juran amor eterno. Pero dales tiempo, y ni siquiera reconocen sus propias palabras. Porque hay verdades que nunca cambian, lo que no pueden tener siempre será lo que más desean. Aparte de mí, Alex Shu era el mayor accionista de la empresa. Una vez que él intervino para ayudar con la gestión, por fin pude tomarme un descanso y marcharme al extranjero a estudiar, algo que siempre había querido hacer. Pero en su momento la empresa me necesitaba y después me presionaron para tener un hijo. Así que fui dejando esa idea. Ahora no tenía ataduras, ni cargas. Era el momento perfecto para centrarme en mí misma y crecer. Mientras estuve fuera, no estaba tan al tanto de las noticias del día a día, pero aún así me llegaron algunas actualizaciones jugosas. Escuché que, tras un tiempo de mantenerse al margen, Rachel había empezado a presentarse de nuevo en la empresa con frecuencia, y a menudo llevaba a su hijo pequeño con ella. No pasó mucho tiempo antes de que todo el mundo supiera la verdad. El hijo de Eason en realidad no era suyo. También se supo que Sherry, la madre de Eason, había caído accidentalmente por las escaleras y había quedado paralítica. Y empezaron a circular rumores sobre Eason, especialmente acerca de su relación coqueta con la nueva secretaria de la empresa. Cuando vi la foto que uno de los empleados había tomado en secreto y me había enviado, reconocí a la secretaria de inmediato. Era Sue Merlin. Así que, al final, había vuelto. Sentí un escalofrío de miedo y al mismo tiempo un destello de alivio. Alivio porque esta vez había corrido lo bastante lejos como para que, por muy afilado que fuera el cuchillo en la mano del hermano maníaco de ella, ya no pudiera alcanzarme. Cuando regresé a casa, había pasado más de medio año. Me había ido con la calidez de la primavera, y ahora volvía en pleno invierno. En cuanto salí del aeropuerto, un viento helado me golpeó la cara. Me abracé con fuerza al abrigo y me froté las manos mientras esperaba en la acera a que Alex trajera el coche. Fue entonces cuando vi una silueta familiar abriéndose paso a empujones entre la multitud, visiblemente alterado. Iba corriendo detrás de dos hombres, gritando sin aliento: «Señor Senang, señor Wong, por favor, no se vayan. Solo denme un minuto más. Esta crisis es solo temporal. La empresa no va a quebrar. Por favor, reconsideren. No retiren sus inversiones». Era Eason. Corría tan desesperado que por poco agarra varias veces la manga de uno de los hombres, pero ellos siempre se le adelantaban, y sus asistentes le bloqueaban el paso. «Por favor, escúchenme». Eason estaba empapado en sudor, tan sin aliento que tropezó y cayó de bruces. Daba pena verlo. Finalmente, los dos hombres se detuvieron. El señor Xiang se giró y dijo: «¿Qué más quieres decir, Eason? Te dimos oportunidades, pero fuiste tú quien malversó fondos de la empresa y nunca nos diste una explicación decente. ¿Y ahora qué? Tu esposa se largó con todo el dinero. Será mejor que te sientes a esperar a que el banco embargue lo que queda de la empresa». El señor Wong añadió: «Cuando Lisa estaba aquí, nada de esto pasaba. Has perdido toda nuestra confianza. Esto se acabó». Y con eso, se marcharon hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Eason siguió gritándoles, intentando llamar su atención, pero ellos ni se inmutaron. Yo conocía muy bien a esos dos hombres, eran de los primeros inversores de la empresa. En su día, fui yo quien se esforzó por convencerlos. Y aunque la empresa de Eason ya no tenía nada que ver conmigo, verlo destruir todo lo que construimos juntos me dejó un sabor amargo en la boca. En cuanto a la malversación de fondos, ya me imaginaba que Rachel había desviado el dinero hacia Robert Lynn.
Pero lo que me desconcertó fue lo que dijeron sobre que la esposa de Ethan se había llevado todo el dinero y había huido. ¿Qué significaba eso? Estaba claro que me había perdido un buen espectáculo en los últimos 6 meses. Mientras subía al coche, noté que Ethan me miraba. Me detuve y le devolví la mirada. Él se incorporó de golpe como un niño al que acaban de pillar robando golosinas, el rostro lleno de pánico. Mientras el coche de Alex se alejaba, vi a Ethan en el retrovisor corriendo detrás de nosotros. Se detuvo en la acera, mirando en dirección a nuestro coche con una expresión de arrepentimiento congelada en el rostro. Durante el trayecto, Alex me puso al tanto de todo. 3 días antes, Rachel y su Merlin habían huido con todo el dinero de la empresa, no solo las cuentas corporativas. Incluso habían implicado a Cerry. Rachel la obligó, pese a estar paralítica, a firmar un poder notarial para hipotecar su antigua casa. Me quedé atónita. No porque Rachel hubiese robado dinero y escapado, eso no me sorprendía, sino por su Merlin. ¿Cómo había acabado conspirando con Rachel? Entonces debía de estar colaborando con Robert Lane también. Lo cual significaba que, en mi vida anterior, fue Robert quien envió deliberadamente a Summer para acercarse a Ethan. Todo con tal de hacerse con sus bienes. Lamentablemente, morí demasiado pronto para saber cómo acabó todo. Solo podía especular ahora. Pero fuera cual fuera la verdad, había algo claro: todo este desastre era culpa de Ethan. En mi vida pasada, perdí la vida intentando salvarlo del abismo. En esta, que cargue solo con las consecuencias. Se lo merece. No sentí ni un ápice de compasión. Claro que eso no impidió que volviera a aparecer. Se presentó en la puerta de mi oficina con un ramo de rosas rojas, de esas que florecen fuera de temporada, en el 8º ciclo. Su cara mostraba una alegría forzada mientras sonreía y decía: Lisa, estas son tus rosas rojas favoritas. No tomé las flores ni dije una sola palabra. Solo lo miré fríamente. Si no recordaba mal, mañana era la fecha límite que le había dado el banco. Si no lograba devolver el préstamo, embargarían la empresa. La sonrisa rígida y forzada en su rostro lo decía todo. Seguro que había estado debatiéndose consigo mismo durante mucho tiempo antes de presentarse allí. Podía arrastrarse ante Rachel. Podía suplicar con la cabeza baja a quien fuera. Pero yo era la única persona a la que menos quería enfrentar. Y aún así, era su última esperanza. Tras un largo silencio, se oyó un golpe sordo. Ethan cayó de rodillas frente a mí. Lisa, me equivoqué, dijo. Tú tenías razón desde el principio. Rachel es una mentirosa. Nunca me quiso. Siempre estuvo enamorada de ese ludópata de Robert Lane. Me engañaban a mis espaldas, lo metieron en casa cuando yo no estaba. Mi madre los pilló juntos y la empujaron por las escaleras. Me arrepiento de todo. Lisa, estaba ciego. Completamente ciego. Cometí un error enorme. No soy ni humano. ¿Puedes perdonarme? Por favor, dame una oportunidad más. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Sonaba sincero, incluso se dio unas bofetadas en la cara mientras lloraba. Pero lo único que consiguió fue darme aún más asco. Supongamos que lo que decía era cierto, que pilló a Rachel y Robert juntos y que Cerry quedó paralítica tras la caída. Ese incidente tuvo que ocurrir al menos 2 meses antes de que Rachel y Summer huyeran con el dinero. Entonces, ¿qué hizo Ethan durante esos 2 meses? No se divorció de Rachel. No defendió a su madre. No hizo nada. Si así trataba a su propia madre, no había forma de que su supuesto arrepentimiento fuera real. Lo más probable es que todo ese tiempo lo hubiera dedicado a intentar recuperar a Rachel. No podrías encontrar un perro faldero más patético. Cuando guardé silencio durante un buen rato, Ethan probablemente pensó que me estaba ablandando como antes. De repente se abalanzó hacia mí, rodeó mi pantorrilla con los brazos y la sacudió desesperadamente. Lisa, eres la persona más amable que conozco. Sabía que aún me querías. No me vas a dejar así, ¿verdad?
Solo ayúdame a superar esta crisis y te lo juro, Van. Golpeé la mesa con la mano, me puse de pie de un salto y lo pateé con todas mis fuerzas. Seguridad, grité con las manos en la cintura. Cuando los guardias de seguridad entraron y se lo llevaron arrastrado, Ethan parecía completamente atónito, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. En su mente, siempre había sido mi luna blanca. Tal como trató a Rachel, así pensaba que yo debía tratarlo a él. Pero nunca me conmovió, ni por un segundo. Si lo hubiera hecho, habría merecido cada dolor que sufrí en mi vida pasada. La empresa de Ethan fue embargada oficialmente por el banco. Luego habría una subasta pública. Alex y yo lo teníamos claro, debíamos comprarla. Era clave para expandir nuestra empresa. Estaba allí para que la tomáramos. El día que ganamos la subasta, recibí una llamada de la policía. Necesitaban que identificara un cadáver. Aunque pensé que ya estaba preparada, el estado del cuerpo de Ethan me dejó en shock. Estaba lleno de heridas de arma blanca, y su rostro, en especial, completamente desfigurado, irreconocible. La herida fatal estaba en el cuello, pero era evidente que el atacante lo había apuñalado varias veces, casi decapitándolo. Era espantoso, casi fácil imaginar la furia y el odio detrás de cada golpe. Alex me había acompañado. Frunció el ceño y preguntó, ¿quién demonios enfadó tu ex? Ese tipo de odio no surge de la nada. Un agente se acercó y explicó el caso con detalle. El asesino era el hermano menor de Summerlin, el que tenía episodios maníacos. Tras la desaparición de Summer, su hermano había recorrido la ciudad buscándola. Como Ethan había tenido una relación con ella, el hermano asumió que él sabía dónde estaba escondida. Pero no importaba cuántas veces le preguntara, Ethan nunca le dio una respuesta. Finalmente, en un arrebato de rabia, irrumpió con un cuchillo de cocina y lo mató a cuchilladas. Así que el cuchillo había caído sobre Ethan, al final. Llámalo karma, o destino. La policía también nos informó que Rachel, Summer y Robert habían huido del país por vías ilegales. Al parecer, se llevaron el dinero robado para vivir la buena vida en el extranjero. Probablemente no volverían jamás. Pero Robert era un jugador compulsivo. Ese dinero no le duraría mucho, y nadie podía predecir qué haría un hombre desesperado como él cuando se le acabara todo. Cuando estábamos a punto de salir de la comisaría, una mano huesuda y marchita agarró de repente la esquina de mi abrigo. Era Sherry, la madre de Ethan, a la que todos habíamos olvidado que aún estaba allí. Ahora en silla de ruedas, con el rostro torcido y la mirada vacía. Ya no podía hablar, solo emitir débiles sonidos guturales. Me miraba con lágrimas corriendo por la cara. Parecía tener 1000 cosas que quería decir. Pero ya era demasiado tarde para expresar nada. Ella y su precioso hijo no tenían a nadie más que culparse por acabar así. En su día, la devoción ciega de Ethan por Rachel no fue solo cosa suya. Sherry también la alimentó. Mientras salíamos de la comisaría, escuché a Alex soltar un largo suspiro y murmurar, el cielo puede perdonar los actos del destino, pero nadie sobrevive a las consecuencias de sus propios actos. Lo miré, un poco sorprendida. ¿No te parece que da pena? Sherry no era más que una cáscara de persona. Y además, su único hijo había muerto de forma espantosa. Una madre enterrando a su hijo, el pelo blanco llorando al negro, es uno de los destinos más crueles que existen. Supuse que nadie salvo yo sentiría una pizca de compasión por lo que ella se había convertido. Pero yo sí lo entendía. Al fin y al cabo, ellos no habían vivido lo que yo sufrí todos esos años. El dolor, la traición, no fueron suyos. Alex simplemente se encogió de hombros. Tomaron sus propias decisiones. ¿Qué hay que lamentar? No me digas que ahora te sientes santa. SHH. Como si lo fuera. Alcé la barbilla y avancé con paso firme. Unos meses después, un gran caso de trata de personas ocupó los titulares nacionales. Un sospechoso, un hombre apellidado Luo, fue capturado por la policía en una ciudad fronteriza. Según las pistas que proporcionó,
las autoridades allanaron varios escondites criminales, desmantelaron múltiples redes de tráfico y rescataron a 2 víctimas. Una apellidada Lynn, la otra Asia. Eran Rachel y